Ahí está, ya. La semana pasada terminamos con el libro de Números y terminamos un poquito con este panorama de Balac y Balaam, ¿ya? Este personaje era bien interesante y me quería quedar con estas profecías que él comparte. Eh, lo interesante es cómo Dios utiliza a una persona ajena al pueblo, que aunque con algún conocimiento no tenía impresión de ser un hombre de Dios, todo lo contrario. Pero aún así Dios utilizó incluso a un enemigo para bendecir al pueblo y para recordarles al final de cuentas que Él es un Dios de pacto y un Dios que ha cumplido y que cumplirá los pactos que Él ha hecho con su pueblo. ¿Ya? Voy a cerrar un poquito acá. Ya, ahí sí, para que no se escuche de afuera. Dentro de las profecías, anotamos las cuatro que se mencionan en la escritura. Primera, que Israel no es una nación cualquiera que gozaría de la bendición de tener descendencia. Eso en palabras sencillas, la bendición de seguir creciendo, ¿ya? La descendencia habla de que la línea continúa, de que la historia de este caso de esta nación sigue, a diferencia de muchos otros imperios que terminan muriendo en el paso de los siglos. Dentro de la segunda profecía es interesante que menciona que Dios es inmutable, no cambia de idea. Ya lo habíamos hablado antes respecto a que Dios es un Dios de pacto y no va a romper sus promesas. Tercero, Israel se extendería ampliamente y obtendría dominio sobre sus enemigos. ¿Qué es lo que termina pasando por lo menos hasta cierto punto? Tenemos un Israel que llega a Canaán y que comienza un periodo de conquista y se instaura como nación. Incluso si lo proyectamos a nivel ya una profecía de cumplimiento largo, un Israel que en algún punto cumplirá ese rol, como le dice la palabra. Y de, que ya el aspecto más mesiánico, que en el futuro se levantaría un rey brillante que conquistaría Moab y Edom, un poco esta idea de los enemigos. Pero esta figura del rey brillante que es súper interesante también. Ya con esa idea final terminábamos el libro de Números, que como ya les decía, los últimos tres libros de Pentateuco, tanto Deuteronomio, o sea, Levítico, Números y Deuteronomio, voy a cambiar acá, son libros que en general son mucho más breves, y no, más que breves, son libros que tienden a repetir muchas cosas de las que ya se han hablado. Entonces, por eso son libros que a pesar de que tienen mucho contenido, se van pasando ágilmente. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Última parte de nuestro recorrido en la asignatura de Pentateuco, comenzamos con Deuteronomio. ¿Ya? Un libro que es el cierre del Pentateuco, el cierre de la ley, partiendo por lo más básico, viene del nombre de Barín, ya en hebreo, que como pasa en los demás libros de este Pentateuco, toma su nombre de las primeras frases, de las primeras palabras del libro. Estas son las palabras, que es lo que se habla el narrador básicamente de lo que haría Moisés. La versión griega, que lo llama Deuteronomio, viene básicamente de dos ideas. Una que es la segunda ley, o la segunda, que a mí me parece más precisa, que es la repetición de la ley. Porque muchas cosas de las que tú vas a encontrar en Deuteronomio ya las hemos visto en los demás libros. De hecho, Deuteronomio para muchos podría ser un resumen, en muchos sentidos, de lo que Dios ya ha hecho desde el Éxodo en adelante especialmente. En su mayoría, el libro consiste en los discursos que Moisés da en la llanura de Moab, justo a un río de distancia, básicamente, de lo que es la tierra de Canaán. Deuteronomio 1.5 menciona, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo, ya que es interesante, que íbamos a hablar un poco del contexto que nos lleva a por qué Moisés hace esto. ¿Cuál es la necesidad de volver a repetir la ley? Si el pueblo ya ha vivido con la ley, ha estado años en el desierto conviviendo con la ley. Pero eso lo vamos a ir revisando, como les digo, a medida que avancemos. En general, el libro tiene un tono de estilo oratorio, son discursos, básicamente, discursos divididos, pero son discursos, y también mantiene esta idea de un fervor. Es son discursos que cuando tú los analizas en contexto,
son discursos súper exhortativos, son discursos llenos de fuerza, llenos de pasión, llenos de clamor. No es un discurso fome, es un discurso dado con una pasión verdadera, por un amor a Dios verdadero y por un clamor verdadero. Ahora bien, si vamos un poco a los propósitos, un poco lo que plantea Pablo Hoff en su texto, nos encontramos con 4 tipos de propósitos. El primero, que es, por decirlo así, el más directo, preparar al pueblo para la conquista de Canaán. Recordad que estamos tras el río Jordán, o sea, estamos al otro lado de la llanura, o sea, estábamos al lado de la misión, voy a decirlo así. Segundo punto, presentar la ley de forma práctica y espiritual para una nueva generación, ya que hay un punto interesante. Uno se preguntará, ¿por qué volver a repetir la ley? Si la ley ya existe, ya se aplica, ya el pueblo vive con ella. Y aquí se da, yo creo que la mejor explicación de este punto. Hay que entregar la ley a una nueva generación. Recordar que hubo un cambio completo, a excepción de Josué, a excepción de Caleb, bueno, y en este punto ya está Moisés, pero Moisés muere al final. Pero los demás era gente que es totalmente distinta a la que salió de Egipto. Es una generación nueva. Es una generación que no conoció el origen de todo, no estuvo en el Sinaí, no presenció el momento en que Dios da a Moisés la ley, no presenció cómo se levantó por primera vez el tabernáculo. O sea, ellos crecieron eh, con el elemento de la ley ya dentro de la historia de Israel. No tuvieron que conocerla de primera fuente. Por lo cual, esta es la gran importancia del por qué tiene que repetirse por segunda vez. Para darle conocimiento, para darle dirección y darle básicamente este fervor a un pueblo que no conoció de primera fuente el proceso, sino que llegó más adelante. Punto 3. Dar instrucciones y advertencias en cuanto a la conquista. En algunos fragmentos o secciones del libro, especialmente los discursos finales, vemos a un Moisés que da todas las advertencias posibles. De hecho, vamos a repetir, o sea, vamos a revisar, perdón, más adelante algunas de esas advertencias, porque es muy interesante cómo Moisés, en un tono profético, les dice lo que va a pasar. Ustedes van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto. O sea, ya les va preparando y les da instrucciones de cómo tenían y lo que no tenían que hacer. Y por último, sumando este tono exhortativo y este tono fervoroso, es estimular la lealtad a Jehová. No repito, no son discursos en un tono plano, en un tono aburrido, en un tono frío, no, son discursos llenos de fe. Eh, no es solo la repetición de la ley, se explican. Perdón. Ojalá que me tocó venir corriendo hoy día. Así que el cuerpo pasa la cuenta. Como les decía hace un rato, no es solo la repetición de la ley, también se explican los privilegios y las responsabilidades del pueblo escogido. Ya va en el sentido de, ya, esto es lo que Dios ha dado, pero estos son sus deberes y son sus derechos como pueblo. Plantea igual un principio muy universal que hemos visto en todo el Pentateuco, que Jehová es el Dios único. Nuevamente hay mucha advertencia, hacia lo puse. Nuevamente hay mucha advertencia contra la idolatría, que también se reitera acá, manteniendo esta idea, Jehová es el único Dios. Y un poquito para redondear esta idea, les había puesto acá en el PowerPoint de Deuteronomio 7:9, que dice lo siguiente: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen en sus mandamientos. Este es uno de los múltiples versículos en este libro que resume esta idea súper bien. Y de hecho yo creo que resume mucho el espíritu del Pentateuco, si lo analizamos en perspectiva. El espíritu del Pentateuco es esto. Es reconocer, y aquí volvemos a analizar paso por paso, es reconocer que el Señor es Dios, que es el Dios verdadero,
que es un Dios fiel, volviendo a la esencia del pacto, o sea, siempre ha estado desde los inicios, Él no ha dejado al ser humano, independiente de que el ser humano se haya portado de forma súper infiel con Él, eh, que cumple su pacto, obviamente es un Dios fiel, que cumple sus promesas, que cumple los acuerdos que Él hizo, generación tras generación, o sea, sin abandonar a las generaciones, en este caso del pueblo de Israel, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen, perdón, sus mandamientos. Nuevamente, hay que hacer una separación. Una cosa es el cumplimiento del pacto, pero también está esta condición de amen y obedezcan al Señor para que reciban bendición. Un poco similar a lo que pasaba al final de Números, vida y muerte. Si tú te comportas de esta forma, recibirás vida. Si tú te comportas de esta otra forma, recibirás muerte. Este principio que sigue estando muy presente. La bendición viene, es cierto, está prometida, pero está prometida en el sentido de, o en la condición, mejor dicho, de que obedezcamos al Señor. Que fue un poco lo que a este pueblo le costó entender y que fue tan duro. Que no entendían que la bendición del Señor también venía en base a eso. Y que si ellos eran infieles, eran idólatras y desobedecían, la consecuencia iba a ser otra, que fue lo que al final de cuentas termina pasando con ellos, porque terminan básicamente de la nación destruida. Si seguimos con la línea del contenido, encontramos algunas cosas interesantes también a mencionar. La primera, que los israelitas, perdón, van a heredar todas las promesas de sus padres. Nuevamente, hay como este paso generacional. No por ser una generación nueva, ellos no iban a tener acceso a lo que sus padres vivieron. Eh, También es interesante, y esto lo menciona Pablo Hoff, también me gustó, por eso lo agregué, que habla de esta idea del libro de las revistas. No en el sentido de que sea como un censo, como lo vimos anteriormente, sino que él hace un resumen de la historia de esta última generación de Israel. Básicamente es como decirle, esto fue lo que pasó con tus padres, este fue el error que cometieron tus padres, no cometas el mismo error. Ya les hace este resumen de su historia. Uy, perdón, que de verdad que me pegó fuerte el bostezo. Ahora tengo el perro durmiendo al lado, entonces me pega la fiaca. Y no me hice café, no alcancé. Y tercer elemento interesante a mencionar dentro de esto es acordarnos de las promesas que Dios ha hecho y de su bondad. Y cómo esas promesas y cómo esa bondad son estimulantes para el pueblo. O sea, recordar que la fidelidad, el amor y la entrega a Dios tiene también su privilegio y su recompensa. Ahora, a pesar de que este texto no tiene que ver con el Pentateuco, está en Primera de Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, tiene también mucho que ver con el espíritu del Pentateuco, lo hemos dicho en más de una ocasión. Eh, si una cualidad que tiene estos libros, este conjunto de libros, es mostrarnos que la iniciativa siempre estuvo de Dios. Dios decide crear al ser humano, Dios decide dotar al ser humano con cualidades semejantes a Él, Dios decide prohibir al ser humano hacer ciertas cosas en el Edén. Dios castiga, es cierto. Dios hace pacto con Abraham. Dios salva a la familia de Noé. Dios es quien guía a Moisés. Dios es quien ratifica el pacto con Israel. Dios, por su voluntad propia, decide habitar con el pueblo y ser su Dios de una nación. O sea, el ser humano, desde el punto de vista del Pentateuco, y que después se ratifica en la Biblia, el ser humano no busca a Dios, es Dios quien busca al ser humano. Dios se reveló al hombre, Dios nos amó primero. Y es un tema que, aunque parezca súper elemental, a veces cuesta entenderlo. Me pongo en un caso distinto. Cuando tú ves a predicadores con una tendencia que por lo menos para mí no es la favorita, cuando se pueden exigirle a Dios decretos, promesas y ese tipo de cosas, como si uno tuviera a Dios contra la pared, que es una cosa que ojo, para mí es súper fuerte verla cristianamente hablando.
porque se nos olvidó un principio súper básico. Estamos aquí por misericordia. Si no hubiera sido porque Dios primeramente se acercó a nosotros e hizo pacto con la humanidad, no estaríamos. Entonces, es importante hacerle un repasito a esta idea, aunque sea una idea muy conocida, aunque sea una idea muy de escuela dominical, muy básico, a nivel cristiano, es como esto lo entendemos, pero es importante entenderlo en función de lo que leíamos hace un rato acá, y perdón que retroceda. Y conectando lo que leíamos recién en Primera de Juan con lo que le mostraba hace un rato en Deuteronomio 7:9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Reconoce que Dios es Dios. Pero no es solamente eso, po. ¿Mm? Perdón, hermano, sí, sí. ¿Aló? Hermano, sí, Sí. estaba mirando, escuchándolo, y yo entendí que Dios es fiel y hay que reconocer que Él es Dios, amén. Mm. Pero dice después, los que lo aman y guardan sus Ah, mandamientos. sí, sí. Y en el amar, el Señor dice que el que ama al Señor, hay que amar sus mandamientos. Exacto. Amando los mandamientos, demostramos que amamos al Señor. Exacto. Entonces, pero no es solamente, a veces nosotros lo vamos por la parte del amor, que yo amo mucho al Señor, que yo quiero mucho al Señor, pero eso no sirve, es obedecer sus mandamientos. Y ahí se complica un poco. A eso iba a decirle esto y... No, no, perfecto, hermano. Mire, de hecho, hermano Pedro, justamente este tema de la idea del amor lo vamos a trabajar deme un rato, porque Ya, Deuteronomio, de hecho, nos aporta mucho esa idea, que es justamente lo que usted dice, y este creo yo que tiene que ver con una visión del cristianismo moderno, ¿eh? Y aquí hay que tirarnos unos autopalos a nosotros mismos. Que al final de cuentas, claro, bien como dice mi hermano, a veces nos quedamos con la idea solamente del amor, casi como esa idea romántica, de que yo amo al Señor. Pero también esa es una idea que hay que analizarla con calma. Porque lo que él decía, amar a Dios no es solamente amar románticamente, no es solamente amar superficialmente, porque incluso esa idea de la palabra amor es súper manoseada, la usamos para cualquier cosa. Amo a Dios, amo el chocolate, amo la Coca-Cola, amo el par de pantalones que a pesar de que los tengo súper rotos, me gustan y los sigo usando. Entonces, el amor como concepto está tan manoseado que a veces lo usamos por cualquier cosa. Pero la idea de amar a Dios, y aquí por eso voy a dejarlo a pendiente, porque después lo vemos más adelante en este mismo PowerPoint, esta idea del amor a Dios tiene, claro, este elemento que es condicionante. Si yo amo a Dios, lo obedezco. Si yo amo a Dios, sigo sus mandamientos. Porque estoy reconociendo quién es Él, porque estoy dándome cuenta, Dios es Dios. Y por ende es justo, es santo, que es la parte que se nos olvida. Recordamos que Dios es amor y es misericordia, pero se nos olvida que es justo y es santo. Entonces, eh, aquí tenemos que es un tema que, insisto, que yo creo que es más bien una problemática del cristianismo moderno, que enseñamos las cosas a medias, y ese es un tema que tenemos que constantemente estar analizando en nuestro quehacer cristiano. Porque hay que reconocer nuevamente eso, la santidad que está de la mano de esto. Lo hemos visto un montón cuando vimos Levítico, cuando vimos Números, perdón. La importancia de la santidad y de la pureza, que estaba presente en el día a día del pueblo de Israel, con un sentido profundo, que era entender quién era Dios. Y ahí obviamente el tema de hacer su voluntad. Todas las leyes o gran parte del sistema de leyes de Israel apuntaban a ese principio, de una forma u otra. Ahora, Pablo Hoff plantea un tema, y después lo complemento un poquito, pero lo agrego como tema general, llámale como tema más amplio, del libro de Deuteronomio, exhortación a la lealtad a Jehová y advertencia en contra de la apostasía. Ya porque también hay una, especialmente la última sección del libro, donde esta idea de la apostasía, del dejar a Dios, de la idolatría, agarra mucha potencia. Y lo principal, o lo que tú ves más reflejado en el libro, es esta idea de la exhortación. Sigue a Dios, sé leal a Jehová, sigue sus mandamientos.
no hagas lo que hizo el pueblo anteriormente, es como no hagas lo que hicieron tus padres, lo que hicieron tus abuelos, no. Ahora, hay otros temas que el libro toca, el pacto, básicamente es esta segunda ley donde repite todo, la enseñanza, la idea de recordar, la idea de obedecer. Hay un elemento muy didáctico en el libro, muy pedagógico. También hay un elemento muy nostálgico, porque nuevamente volvemos a la historia de la nación de Israel. La obediencia y esta idea de la pobreza, que es interesante, cómo acá se incluyen leyes bien, bien curiosas respecto al trato con el pobre, que a pesar de que no es un tema central del libro, creo yo que es válido por lo menos hacer la mención. Ahora, siguiendo un poco con esta línea de lo que es el libro, Deuteronomio es el libro de la piedad. Es una exhortación viva, es un llamado a atención. Cuando uno dice vivo, tiene que ver con la pasión, con lo que lo plantea Moisés. Moisés plantea sus discursos desgarrándose el alma. O sea, eh, pongámonos en el caso de Moisés, pues, Moisés como interlocutor. Moisés parte su historia en Egipto, vuelve al desierto, tiene un encuentro con Dios, va a Egipto nuevamente, libera al pueblo, tiene que encargarse de la dirección de este pueblo que ya sabemos de sobra que es bastante rebelde. Él sabe que no va a entrar a la tierra prometida. O sea, imagínense, yo creo que es un punto que a veces no lo tomamos en consideración. Moisés estaba dando evidentemente su último discurso. Ya, evidentemente, porque Moisés ya sabía de Dios, ya sabía su poder, sabía lo que pasaba cuando él decía algo. O sea, yo no me imagino a un Moisés con falsa esperanza, en el sentido de que no, Dios me la va a dejar pasar, voy a entrar y listo. No. Moisés sabía que era su último discurso, su último mensaje. Y cuando uno lo considera desde ese punto de vista, es más que interesante, hermano amado, humanamente hablando, ¿eh? Por eso digo, aquí Moisés se está desgarrando el alma antes de terminar. Está haciendo lo último que él, humanamente, por eso lo planteo así, desde una perspectiva muy personal, está haciendo lo último que él podía hacer por la nación, que era volver a, o intentar darles la dirección que necesitaban tanto a ellos como a Josué, a cómo lo iban a hacer, para avanzar. Por eso es interesante esta idea de una exhortación viva. No es solamente porque es un discurso con palabras lindas, es un discurso porque tiene que ver con la vida de Moisés también, con las experiencias de Moisés para con Dios y para con el pueblo. Esta exhortación viva, dice acá, nos recuerda las consecuencias de olvidar los beneficios de Jehová y apartarse de su culto y ley. Uno de los énfasis más importantes de Moisés: no te alejes, no dejes al Señor. Fidelidad. Ahora, ya si nos vamos a la importancia del libro, vamos a ir un poquito al por qué es relevante Deuteronomio. Eh, Nuevamente, hay un código de normas que se usa para juzgar no solamente la conducta de Israel, sino hasta de sus gobernantes, nuevamente un patrón y un código moral. Y es tan relevante que si lo vemos de forma interna, el Nuevo Testamento habla mucho de él. De hecho, esto lo encontré en el texto de Job. Eh, Está citado más de 80 veces Deuteronomio en los evangelios. O sea, no es un libro que ellos pasen por alto. Ya, no es un libro que ellos pasen así porque sí. De hecho, incluye el Shemai, que es una de las oraciones más importantes de la nación israelita, y eso está en Deuteronomio. Que de hecho, igual mencionaré el Shemai en un momento. Ahora, ya hablando un poco de la introducción, como las ideas más generales que encierra el libro, vamos un poco al panorama, lo que tenemos de base. Tenemos a Israel que escapó de la esclavitud de Egipto. Chequeado, lo vimos en Éxodo. Los tuvimos un año en el monte de Sinaí, que fue el principio de números, básicamente, esa primera sección, cuando todavía están ahí. Perfecto, chequeado. Hay un pacto por Dios que con sus contratiempos entre medio, pero el pacto, pum, se hace, chequeado. Por la falta de fe, no, por la falta de fe del pueblo y su constante tosudez, Dios decide castigarlos. Ustedes no van a ser la generación que van a entrar, van a pasar 40 años y la siguiente generación va a ser la encargada. Pasaron los 40 años. Ya lo que se nos dijo en números, desde números hasta el principio de Deuteronomio, se cumple este tiempo.
y definitivamente la generación se renovó, lo que hablábamos hace un rato. Entonces llegamos al río Jordán frente a la tierra prometida. Es un panorama bien interesante. Aquí, bueno, los años no son los más exactos, no encontré años más precisos, pero sí me llamó la atención cómo distribuir la cronología, por eso lo agregué, para hacer un poquito una visión general. Puede ser que los años varíen un poco, ya, pero por lo menos nos va a permitir tener una idea de cómo fue la distribución del tiempo, ya, para que nos podamos un poquito conectar, de cómo es desde la muerte del patriarca José, que lo vimos en su momento al final de Génesis y al principio de Éxodo, y cómo llegamos al punto de Deuteronomio, aquí abajito, donde estamos terminando números y comenzando con este último periodo, ¿ya? Nuevamente, los años pueden diferir básicamente, pero me interesa un poco el esquema mental de cómo se distribuyó el tiempo. Ahora, seguimos con el panorama. Ya nos encontramos en esta realidad, pasaron los 40 años, esta distribución que vimos hace un rato, y tenemos el panorama con el que empezamos el libro. Moisés frente al río Jordán, con el pueblo, este pueblo nuevo, comillas, esta nueva generación que se levantó. Uy, perdón, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. Para entender, y aquí no quiero detenerme, para entender el contexto y la necesidad de este libro, hay que lograr entender este principio que está acá. Tenemos que, como lectores de la Biblia, ser capaces de visualizar a estos israelitas, visualizarlos reunidos frente a la frontera del Canaán, frente a la tierra prometida, o sea, están al límite, están en la línea divisora. Están ansiosos, porque ellos crecieron desde esta generación nueva, creció sabiendo que en algún punto tenían que llegar a la conquista. Por decirlo así, es el discurso de que de chico le han dado. Eso voy al chat. Ah, ya, perdón, era algo interno. Si cuidado con las conexiones, si pasa algo con la conexión, me dicen que era un mensaje en privado por la conexión. Entonces, panorama. Pasó esta generación completa, están los israelitas esperando, están ansiosos, van a la conquista, están esperando las palabras de su líder, que a esa altura Moisés es legendario, po. Si uno lo piensa bien, es el testigo de lo que pasó en Egipto, es el testigo de las peripecias de sus antepasados. Entender ese contexto, hermano, es entender la expectación que había, puede dar este salto. Es como, ¿cómo lo puedo decir? Estos discursos yo los compararía, aunque de una forma muy burda, con el conteo que se hace antes de empezar una carrera. Cuando están con la banderita ahí antes de partir, en el 3, 2, 1, antes de levantar la bandera, ese conteo final yo me lo imagino con estos discursos. Ellos están esperando lo último, están ansiosos, están listos, pero es necesario la espera. Es necesario que Moisés les dé estas palabras finales, les dé ese, ¿cómo se dice?, último empujón que él puede dar como líder. La multitud estaba expectante no solo a las palabras de Moisés, sino a lo que se venía ahora, la conquista. Esta segunda parte de su propósito, la parte con la que ellos nacieron. Y es interesante esto. Yo la otra vez ponía el ejemplo, y lo dije acá en esta clase, o sea, en este curso, de lo que pasó en su momento con Chile, con la generación dorada en el fútbol. Es la misma idea. La generación dorada creció con otra mentalidad que la llevó a su ámbito futbolístico, y la generación de niños ahora tiene otra mentalidad, porque crecieron viendo a esta generación que fueron héroes para ellos, campeones. Y eso cambia mucho. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de cómo una generación cambia de una para la otra porque tuvo referentes. Y así podríamos citar otros ejemplos para que se entienda la idea. Esta generación nueva necesitaba referentes. Tenía el referente Moisés, pero Moisés estaba viejo, estaba terminando sus días. Así que Moisés utiliza el relato, utiliza los discursos, utiliza la ley, utiliza la historia del pueblo de Israel para generar esa misma idea. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como menciona este Power de acá, la primera generación que salió estaba muerta. Ya no tenemos la primera generación de israelitas.
y tenemos esta segunda generación, que está muy entusiasta, que está muy deseosa, que va a ir a la pelea, pero que no comprendía totalmente las maravillas de Dios, porque no estuvo presente en muchos eventos. Entonces Moisés tiene que preservar el relato, tiene que preservar la historia, tiene que preservar los sucesos, para que no vayan quedando nuevamente de generación en generación. Era para que el pueblo se empapase, al final de cuentas, de lo que el patriarca les comentaba de su propia historia. El esquema del libro, desde lo que plantea Pablo Hoff, que sí me gustó mucho cómo lo planteó, lo divide en 3 secciones, que lo encontré muy interesante a la hora de clasificar y entender un poco el libro. La primera sección, que es bien cortita, del capítulo 1 hasta casi finales del capítulo 4, es lo que se denomina la sección de recuerda, un poco apuntando al pasado, donde principalmente se centra en la historia de Israel, desde la salida de Egipto, las victorias y los fracasos que éste tuvo en su proceso. Y por último, en los últimos versículos, apelando a lo que pasó históricamente en el pasado, apelando a la obediencia. O sea, ya viste lo que pasaron tus antepasados, te toca a ti hacerlo bien, obedece. Luego, justamente conectando la idea del capítulo 4 con lo que viene, en la segunda sección se le denomina, por lo menos de lo que plantea Pablo Hoff, obedece, que tiene que ver en palabras muy, muy sencillas y simples con la exposición de la ley. Aquí donde está el grueso del nombre del libro, Deuteronomio. Nuevamente, la ley se resume en muchos aspectos, se mencionan un par de detalles distintos, pero en general no hay mucho más nuevo que contar, pero es una repetición de la ley que ellos ya conocían: 10 mandamientos, leyes de culto y vida santa, y un repaso de leyes de justicia y humanidad, llámale más bien sociales. Y por último, los capítulos finales del libro incluyen 2 grandes elementos muy interesantes: las bendiciones y maldiciones, que es el último discurso de Moisés, como que ya cabros tomen, esto va a pasar si hacen esto bien, si hacen esto mal, hace para mí, una sección más bien profética, si uno lo ve en retrospectiva. Y por último, nos encontramos ya con los días finales de Moisés, sus últimos arreglos, voy a decirlo así, y su muerte, con la que cierra el libro. Es una forma bien sencilla de entender la clasificación, no es un libro complejo bajo esa premisa. Por eso me gusta mucho cómo Hoff lo separa en estas 3 secciones, porque las 3 secciones nos dan al final de cuentas una perspectiva de cómo ver el libro. Fácil de entender, fácil de comprender. Ok, hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, antes que nos metamos de lleno con las secciones del libro. No, vale. Avanzamos entonces. Sección 1. Recuerda, que es lo que les decía recién. La sección 1 tiene lo que se denomina un tono sombrío. Es una sección que parte con la historia negativa de Israel, que parte con sus rebeliones, que parte con su resistencia, que parte con esa cualidad del pueblo de no querer entender, de querer ser porfiado ante la voluntad de Dios. Por eso es que el libro parte con ese tono como de lo que no resultó, de lo que no salió bien. El capítulo del 1 al 3 nos da esta idea de recordar, como ya lo decía hace un rato, repasa muy generalmente estos 40 años de peregrinaje, nos aclara, por lo que ya se había hecho la promesa, que la generación que había sido incrédula, que había tenido falta de fe, que había dudado de la provisión de Dios, ya estaba muerta. Es una generación nueva. Estos discursos de Moisés son discursos en tono preparativo. Nuevamente, le está dando todas las bases de lo que fue la historia de la nación. Nos relata la conquista de Canaán también. Habla de, o sea, nos prepara para la conquista de Canaán y la fidelidad de Dios, que va a reflejarse en lo que él ya había prometido. Nuevamente, acá no hay nada que sea como distinto. Es un recordatorio además de cómo la generación anterior había perdido su oportunidad. De como, ojo, ellos tuvieron la chance, podrían haberlo hecho, pero no, perdieron la chance. No se pierde la promesa, no se pierde el pacto, que sigue con ustedes, pero ellos tuvieron su chance.
tuvieron su oportunidad, pero fue la incredulidad lo que los llevó y la rebelión, lo que los lleva a fracasar, que es lo que les pasó finalmente. Y también hace al final un par de recordatorios puntuales de dos victorias precisas, pero que también tuvieron que ver con las luchas que hubo camino al Jordán. Ya en la segunda sección del Recuerda, porque esto es muy breve, 1 y 3, este resumen que les dije yo, yo lo condensé mucho, pero es el resumen de la historia de Israel. Y luego en la última sección de esta parte del Recuerda, que es esto del capítulo 4 básicamente, hay una exhortación a la obediencia muy específica, muy puntual. Moisés apela a que no se repita lo mismo que pasó antes, ustedes no cometan los mismos errores de sus padres, bla, 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 bla. El privilegio que tiene el pueblo de Dios, también recordándole que ellos son privilegiados. Dios habita con ellos, son la nación escogida. Y recordándoles lo que significa eso, que no es chacota, no es un juego, es algo súper serio. Y también hay una advertencia, o una primera advertencia, mejor dicho, respecto al tema de la idolatría. Vuelve a aparecer esta idea que hemos visto en otros libros del Pentateuco, el celo de Dios. Dios es misericordioso, es cierto, Dios también es celoso. No, pues, yo soy Dios. Entonces también es un recordatorio de que ese carácter de Dios sigue estando presente. Y no es que porque cambió la generación, Dios cambió. No, Dios sigue siendo el mismo. Y si pudiésemos darle un poco una clasificación o una idea a este capítulo, son los contrastes, lo que nos cuenta del 1 al 3, como la rebelión de Israel y las consecuencias que esto trajo, versus lo que nos dice en el capítulo 4, la gracia de Dios. Es cierto, el pueblo fue rebelde, pero ojo, también el pueblo tiene la gracia del Señor. Entonces es hacer este contraste, este contraste. No se alejen de la voluntad del Padre, no se alejen de la voluntad de Dios, versus lo que hicieron sus padres que fueron rebeldes y porfiados, etc. ¿Ya? Sección muy breve, no tengo más que contar, es algo muy preciso. Como les dije ya que este libro toca mucho de resúmenes de cosas, no quiero detenerme en cosas que ya hemos visto con calma. Pero acá nos vamos de lleno a la segunda sección, que ya es mucho más extensa en contenido, pero que también toca algunas cosas que son interesantes. Como les decía hace un rato, esta es la sección que apela al nombre del libro. Básicamente, apela a la repetición de la ley, apela a esta segunda ley. Ahora, acá también para ir clasificando, dentro de esta sección, tenemos la primera idea que tiene que ver con la aplicación de los 10 mandamientos, ¿ya? Entender cómo se aplicaban y por qué son tan importantes. Acá, de hecho, lo plantea el texto como el fundamento del pacto que Jehová hace con Israel. Es la base, ya, es la base de lo que Dios plantó. También el 445 lo llama testimonios como un sinónimo, pero se mantiene siendo la misma idea. La ley, si la pudiésemos resumir en muchos aspectos que tiene, declara que es único, que Dios es uno, y a su vez es santo. Que nuevamente es la idea que vimos en Números con el tema de la pureza de la vida, la santidad, como que la revisamos como concepto. Si retrocedemos al Levítico, también todo el principio del ritual sacerdotal tiene mucho de esto. Recordar que Dios es único, por eso hizo está el altar para él y no altar para otros dioses. Recordar la santidad por medio de los sacerdotes, por ejemplo, las exigencias que estos tenían. O sea, todo estaba preparado, todo estaba hecho de una u otra forma para recordar. Uy, lo siento, que el día fue el día del terror. Apenas hagamos break, hermano, va a ser un cafecito bien cargado porque si no va a ser noche compleja. Pero como les decía, si hiciésemos resumen de todo lo que la ley nos plantea, sus preceptos, tanto en la parte más civil o los 10 mandamientos como tal, esta idea permanece y es única. Dios es uno, es único y es santo. Y ese debe ser probablemente la esencia de la ley, recordar eso.
Y, eso sí, esto que no lo tenía anotadito, no lo puse como versículo. Si alguien puede buscarme Deuteronomio 5:6, vamos a ir revisando algunos pasajes de ahí. Deuteronomio 5:6. El que lo encuentra me responde nomás, para que no, porque no los veo todos así. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén, gracias. Recordar quién es Dios y que Dios no solamente es único y santo, sino que gracias a Dios el pueblo está donde está. Recuerda, yo te saqué de tu servidumbre, de tu esclavitud. Ahora, que un poco voy conectando lo que hablábamos hace un rato con mi hermano, con mi hermano Pedro. Dios exigía también la obediencia, para que no se quedara esta idea desequilibrada del amor sin, esta idea del amor así nomás al lote, del amor superficial. Dios es soberano, se recuerda eso y se deja súper claro casi del comienzo. B. Dios también ha entablado una relación personal con su pueblo. Y C, que es conectando con el versículo 5:6 que leíamos recién, los ha redimido de servidumbre. O sea, Jehová no exigía obediencia porque sí, porque se le antojó. Le exigía básicamente porque era el Dios de los israelitas, la exigía por el pacto y la exigía por las cosas que además se le había hecho. O sea, no solamente es Dios porque él quiso ser Dios, también él ha estado en la vida presente de su pueblo, ha estado guiándolos como columna de fuego, como nube, dándoles alimento, rescatándolos de diversos peligros, prestándoles básicamente, pues digo, muy chilenos, prestándoles ropa cuando hayan batallas, cuando hayan conflictos. O sea, Dios ha estado, ¿ya? Entabló una relación personal con ellos, lo decíamos recién, o sea, no recién, pero lo hemos dicho en estas últimas clases. Dios habitaba con su pueblo, habitar, convivía, estaba. Había una relación íntima. No era simplemente que Dios estaba de una nube lejana, Dios literalmente convivió con ellos. Y por último los había redimido, les había sacado, los había liberado de su condición de esclavos, que es la que ellos tenían en Egipto antes de que Moisés llegase nuevamente. Eh, tengo que... Es interesante, bueno, voy a traducir un poquito para el que no entienda el chiste. Ustedes no creerían que estos 10 life hacks, que es un término gringo que se puede traducir como trucos de la vida, ¿ya? Que se usa mucho para memes gringos, es un contexto muy así. Ustedes no podrán creer estos 10 life hacks que son para evitar la condenación eterna. O sea, básicamente, en contexto chiste, pero la ley le está dando el camino para conocer a Dios, para tener una comunión con Él. Y aunque fuese un camino que después se completaría con Cristo, pero ellos tenían la guía para ser el pueblo de Dios, para seguir habitando con Él, para seguir conviviendo con Él. Estos life hacks, que lo cuenta como a modo chiste, estos trucos para vivir, era o debería haber sido la base de la nación de Israel. Lo que nosotros tenemos como la Biblia, esta Biblia es nuestro life hack, porque nos plantea todo, nos plantea lo que planteó el Antiguo Testamento, nos plantea el Nuevo Testamento, nos plantea cómo conocer a Dios, nos plantea cómo comportarnos, nos plantea cómo orar, nos plantea qué esperar, qué no esperar, las promesas, los deberes que tenemos que hacer, qué es lo que es pecado, qué es lo que es santo, etcétera. O sea, nuevamente, Dios no deja a su pueblo abandonado a su suerte, que inventen lo que quieran. Dios les puso textualmente. Este es el manual. No se lo inventan, yo se los doy, literal, se los doy. Para escapar de esta idea de una condena eterna. Incluso, si conectamos eh, esto acá, y perdónenme que esta idea, vamos a ir a Deuteronomio 6:4-5,
que resume probablemente el gran mandamiento del Pentateuco, ¿ya? ¿Y por qué lo planteo? Bueno, de hecho, para el pueblo de Israel estos versículos son muy importantes, pero probablemente yo creo que son el resumen más claro, incluso más que el de 7 que leíamos hace un rato, eh, de lo que Dios espera de su pueblo. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4, 5, el gran mandamiento que ellos definen. De hecho, tan importante este versículo, y aquí esto lo menciona Pablo Jos, pero lo quise expandir un poquito, eh, es una oración clave que se le conoce como el Chema, ya el Chema, perdón, el Chema, que se le conoce como el Chema. Para los judíos, este versículo, o estos versículos, mejor dicho, son considerados una oración por sí sola. Es un clamor. Algunos lo llaman el credo de los judíos. Se le llama Shema específicamente por esta primera palabra, que en esta traducción es escucha, pero en otras traducciones es oye, entonces oye o escucha, pero de ahí viene el nombre Shema. Su propósito principal es recalcar la singularidad de Dios y la unicidad de Dios. Dios es único, en todo sentido es singular y es único. Eh, y es tan interesante porque esto ya está desde antes en la tradición judía, que también se menciona un par de veces en el Nuevo Testamento. Y quiero que alguien me busque, por favor, Marcos 12, 29 al 31, y alguien que me busque, perdón, Lucas 10, del 25 al 28. ¿Ya? Que son dos ejemplos del Shema que tú encuentras en los evangelios. El que tenga Marcos primero, por favor. Nadie. Ya, voy a ganar yo. Marcos. Hermano Patricio. Ya. Pastor Zacarías. Marcos 12, 29 al 29. 31. Sí. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien, ¿qué es el pastor? El primer, si se fijan bien, al principio el pastor Zacarías mencionó un oye en un momento. Creo que las primeras palabras. Oye, Justamente, ese oye y esa conexión que hace con esa oración es el Shema. Ahí el mismo Jesús estaba citando el Shema de Deuteronomio a la hora de hablar de los mandamientos. O de los dos grandes mandamientos, el amarás a tu Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús literalmente citó el Shema. Y Lucas 10, 25, 28. Lucas 10, 25, 28. Dice, un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales, con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz eso y tendrás la vida eterna. Bueno, aunque aquí no menciona el oye, pero en la traducción original, lo que cita esta persona es el Shema. O sea, la respuesta que buscaba esa persona que está allá en la ley. Era tan importante el Shema porque englobaba, como les decía hace un rato, lo que el Pentateuco es. Y podríamos decir que engloba en muchos aspectos,
el tipo de vínculo que uno como creyente tiene con Dios. Escucha, Israel, oye, pon atención. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tanto cala esto que se convierte hasta el día de hoy, en una tradición, hasta el día de hoy, el Shema se sigue orando. Es una declaración de principios, es una declaración de fe, que Jesús mismo la menciona. Y la incluye, podríamos decir, en esto que habla de los mandamientos principales. El primer mandamiento es el Shema. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí hay dos palabras que son interesantes, que están presentes acá en el texto. El escucha o el oye, según la traducción que uno tenga, y el amarás. Y por eso le decía a mi hermano Pedro que yo tenía la explicación lista para lo que él comentó. Porque estas palabras hay que entenderlas muy bien para intentar comprender mucho más profundamente el significado de lo que decía Deuteronomio con el Shema, y también en retrospectiva nos sirve para darle una otra capa de profundidad a los mandamientos de Jesús, que se conectan con este mismo principio. Dos palabras que se conectan, el escucha y el ama, ya como lo veíamos hace un rato. Escuchar tiene mucho más, es mucho más que usar solamente los oídos. Tiene que ver con poner atención. ¿Ya? Es un llamado, si lo hiciéramos llamar así. ¿Por qué hago esta separación? Para el contexto, o básicamente para el contexto hebreo y el tipo de palabra que se está usando, el escuchar, nuevamente, no es solamente utilizar el órgano auditivo. Yo estoy escuchando sonidos, me estoy escuchando a mí mismo. Pero esta palabra tiene mucho más que ver con, y voy a hacer una analogía muy nada que ver para entender la diferencia. Este escuchar no es solamente usar el sentido del oído, es usar mis 5 sentidos, es poner atención con todo lo que tengo y retener. Es el nivel de diferencia. Cuando dice acá, escucha, oye Israel, escucha Israel, no le está diciendo, oye, para oreja. Te está diciendo, usa todos tus sentidos y pon atención acá. Incluso algunos agregan a esto de que no es solamente ese poner atención, es responder el llamado. Es cuando uno escucha y dice, ah, sí, acá estoy, levanto la mano. O sea, es escuchar, oír y a su vez responder. A algunos le agrega la idea de obedecer. Escuché, tomé atención y fui. Y la segunda palabra tiene que ver con el amar, que ahí vuelvo a que hablamos hace un rato con el que mencionaba el hermano Pedro. El amar que te mencionan acá no es el concepto de amor que tenemos nosotros. Vuelvo a un poco al ejemplo que decía al comienzo, no es el amor superficial o la palabra multiusada que tenemos nosotros. Ese amar es mucho más que una emoción, es una decisión consciente. ¿Ya? Es un amor por decisión que refleja esa devoción real que uno siente por Dios. Porque acá el hebreo no tiene ese concepto de amor que a veces entendemos nosotros. Para el hebreo, cuando se hablaba de amar, se hablaba de decidir. Se habla de la convicción. No se habla de un enamoramiento o de la emoción. Eso no estaba en ese sentido en la cultura, no se entendía así. Entonces, uno entendiendo esto, volvemos al pasaje, escucha, oye, concéntrate con todo lo que tienes y responde mi llamado, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama, no de sentimiento, no esporádicamente, no superficialmente. Decídete por tu Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entender, por eso mismo, el contexto en el cual los judíos utilizan estas palabras. No de la misma forma que lo entendemos nosotros. Cuando uno capta estas ideas bajo ese principio, este Shema, este pasaje que está en Deuteronomio, es mucho más potente. Y por ende, las palabras de Jesús, que también lo ocupa, son igual de potentes.
Moisés intenta decirle al pueblo con esto, pueblo, ojo, ojo, esto es lo que tienes que hacer. Tal cual. Allá. Bueno, y quería conectar un poquito con esto, porque es interesante que básicamente el cumplimiento del Shema me hacía recordar bastante lo que te plantean, lo que nos planteaban antes en Éxodo, casi como una promesa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La sabiduría de este reino de sacerdotes y la enseñanza de este reino de sacerdotes que tiene que ser Israel, bajo las promesas que nos da la palabra, está conectado con este Shema. Nosotros como creyentes, también con nuestro rol sacerdotal, voy a decirlo así, estas son las palabras que tenemos que decir. Muchas veces, y me pasa, y con esto voy a hacer el break para cerrar con esta idea. Nosotros a veces como iglesia cristiana en general, algunas más, otras menos, cada uno conoce su realidad, pero a veces nos complicamos tanto, hermanos amados, que nos complicamos tanto cuando queremos hacer evangelismo, cuando queremos hacer algún tipo de predicación en esa línea, cuando queremos entregar un mensaje, cuando queremos predicar, no sé, en la plaza, los que predican en la plaza, los que quieren hacer algún evento evangelístico, los que quieren hacer algún tipo de manifiesto de cualquier índole. Yo a veces me ha pasado que escucho que se complican tanto con lo que van a hacer, o con el mensaje. Cuando la base, o una de las bases que creo yo que es más importante es esta. Es entender que este es el Dios que uno adora, único, por el cual decidimos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Este es ese Dios. Y si los judíos tienen tan arraigado esto como parte de su identidad, como parte de su credo, es porque, aunque tengamos ya diferencias radicales respecto a Cristo, pero ellos entendieron este concepto. Es cierto, y hay que orar por la misericordia a ellos respecto al entendimiento de Jesús, pero tienen arraigadísimo esta idea. Y es una cosa que han grabado en su corazón y lo han grabado generación tras generación. Que muchas veces nosotros también se nos escapa. ¿Ya? Yo dejo hasta acá. Comentarios antes de irnos al break. Dudas, preguntas. De esta idea del Shema, ojo que el libro lo menciona, pero lo quise incluir un poquito más de detalle porque lo encuentro muy interesante. Comentarios, preguntas. No, pasamos parece. Ya. Ya, hermanitos, son las 9:17, 9:27 volvemos. ¿Ya? Nos queda todavía un resto, así que aprovechen el break. Yo me haré un café porque debo hacerme un café. Vaya al baño, arréglese bien y nos vemos en unos minutos más, ¿ok? Y me hizo acordar. Ya, estamos ok, estamos grabando. Gracias. Ya, ahora sí, repito, lo que estábamos revisando recién la sección del Shema, todo lo que implicaba esta oración judía, y ahora nos vamos a la sección que tiene que ver, o digo, diferentes secciones más bien, que son como elementos pequeños. Y esto es bien interesante, son solo 3 versículos, pero me quiero quedar en el 6-7, que me agrada. Que de hecho es una palabra muy común hacia los padres. Yo creo que todos los que son padres son creyentes y son padres en algún momento, me acomodo, ahí sí. Todos los que son padres y creyentes en algún momento han recibido un mensaje de este estilo. Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes. O sea, si lo llevamos a un principio práctico, es enseñar. Enseñar la palabra, bueno, te enseñar la ley en todo momento. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte. O sea, en
todo momento. Y este es un tema, hermanos, que es de debate. Yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero aquí hay un principio que tiene que estar presente. Uno es el encargado de educar a los hijos en la palabra de manera principal. La iglesia cumple su rol, ya cumple, digamos, su grano de arena, pero eso es deber primeramente de los padres. Es así de sencillo. Diferenciar lo que es el bien y el mal para los hijos. Enseñarles lo que es la palabra, enseñarles lo que dice la Biblia. Y yo creo que es un tema que no es debatible. Y a veces, hermanos, somos tan negligentes. O sea, no nosotros, pero los padres. Los padres son tan negligentes muchas veces y nos sorprende. Los que trabajan con gente, los que han trabajado con niños pequeños, saben eso, que a veces uno conoce padres que me dicen, ¿qué pasó acá? Y nuevamente en cosas que parecerían evidentes. Cuento corto. Hace unos días atrás, bueno, usted no lo sabe, mi madre tiene un negocio, un bazar. Y me contaba que llegó a comprar una señora, una vecina de la cuadra, de las cuadras de la redonda. ¿Ya? Llega a comprar. Y lo simpático es que se ponen a conversar respecto al cuidado de los animales. Sale como, ¿por qué no sé? No me explicó eso, pero sale en ese tema. Y resulta que se ponen a comentar de un caso que había pasado hace unos meses, casi un año acá en la cuadra, donde había un personaje que nunca quedó al 100% claro quién era, pero era acá de las cuadras aledañas, que se le había dado por tirar postonazo a los gatos. Maravillosa idea. Postonazo a los gatos. Y el tema lo habían tocado porque a nuestra gata le encontramos postón, o sea, un balín. Y la gata nuestra casi nunca sale, es súper casera, pero como los gatos pasan alrededor, y tenía un postonazo. Pasó, gracias a Dios no tuvo mayor problema todo el show, pero fue un evento. Entonces, en cuanto a ese tema sale el asunto de los postonazos y la señora que tiene un hijo de no más de 8 años, 8 o 9 años, comenta así, pero con la cara llena de risa. No, pero ¿sabe qué, vecina? Si mi hijo tiene uno de esos que dispara balines de goma. Y él se entretiene disparando fuera de la ventana a los animales, pero son esos balines que no hacen nada. Y fue como que, ¿en serio? Por favor. Y bueno, no les conté la respuesta que dio mi madre, que dicho muy chileno, la subió y la bajó. Pero, y la madre avalando. Y después, ¿cómo uno se queja cuando los hijos salen con problemas de conducta, de carácter? Es que no lo puedo dominar, no lo puedo controlar, está rebelde. Cuando uno falla en cosas tan básicas y evidentes, y ojo, esto no quiere decir que los padres sean perfectos, ningún padre es perfecto, pero que este principio esté acá. ¿Qué ejemplo das tú en tu casa? ¿Ejemplo de buen cristiano? ¿Lees la palabra con ellos? ¿Oras con ellos? ¿Les enseñas a orar? ¿Les enseñas a estudiar la Biblia? ¿Les fomenta la lectura bíblica, el estudio bíblico? ¿La fe? ¿Les fomentan la fe? Y son preguntas que Deuteronomio las deja evidentes, como un principio que debe regir la vida de Israel, y que de hecho rige la vida de Israel. Hay muchos sectores de los israelitas que tienen esta tradición muy marcada, el tema familiar, de ir formando a los más pequeños. Si avanzamos un poquito, ya desde el 6, del capítulo 6 al capítulo 11, ya en una sección un poquito más grande, encontramos una advertencia, porque después lo menciona entre los discursos de Moisés, en contra de la idolatría. Hay muchas cosas que ya hayamos hablado de la idolatría, así que no voy a detenerme en el detalle, pero hay advertencias a Israel directamente contra la idolatría, contra la autosuficiencia, o sea que ellos no se crean más de lo que son, contra la cobardía, básicamente como si Dios te manda, hazlo, no seas cobarde, y los acuerdos y tratos con pueblos paganos, o sea, ojo, no anden transando, les está diciendo.
Dios pide específicamente que teman a Dios, que anden en sus caminos, que le amen y que le sirvan. O sea, a Él como único, condenando estos elementos que mencionaba acá arriba, que al final de cuentas serían la perdición de Israel al final. Terminarían siendo la piedra de tropiezo que ellos tienen. Bueno, ya habíamos revisado esta imagen cuando hablamos del becerro de oro en su momento, pero que un poco apelaba a esta idea de los ídolos modernos. La idolatría no es un problema que solamente haya afectado a Israel en su época, nos afecta a nosotros. Solo que la idolatría ha cambiado de nombre, ha cambiado de forma, ha cambiado de elemento. No me hagan hablar de Maradona, que es el ejemplo más actual y moderno de esto, que con mucho respeto al caballero, a su familia, pero es que fue una cuestión grosera. Y ojo, ahí cuando uno estudia un poco la historia o el contexto que hace famoso a Maradona, ya uno puede entrar a debatir, ok, para Argentina es más que un jugador de fútbol, vale. Hay una significancia cultural, es culturalmente importante, pero no la que se montaron. Se montaron un funeral de una categoría increíble. Han amenazado a muerte a cuánta persona que ha dicho algo malo a Maradona. Lo han tomado como un trofeo estos tipos de la funeraria que se sacaron selfies con el cuerpo, po. Sin contarte la cantidad de homenajes. Y ojo, ser homenajes, dale, ocurre. Pero ¿dónde está el punto en que transformamos a esa persona en un dios, en un ídolo? Y no un ídolo entendido como algo bueno. Y ese es el ejemplo más actual que tengo que se me ocurre. Entonces, la idolatría, como en su momento lo dijimos, no es solamente un problema de Israel de los tiempos bíblicos, es un problema que tiene la humanidad. El ser humano, como en su momento yo lo había citado con la frase de Juan Calvino, y por eso la coloco para ser insistente en esto, el corazón del ser humano es una fábrica perpetua de ídolos. Las palabras de Moisés en contra de la idolatría no eran antojadizas, era porque el corazón humano tiene esta tendencia, y Israel no era la excepción. Israel iba a luchar toda su existencia con la idolatría. Y el ser humano, el día de hoy, lucha constantemente con la idolatría. Y podríamos estar mencionando ejemplos toda la noche y tenemos de sobra. Ok, seguimos avanzando en el libro. Ya lo ideal es que terminemos hoy día Deuteronomio, recordar. Luego de que toma estos capítulos para hacer esta advertencia, básicamente sobre las consecuencias de la idolatría y pecados que estén asociados a ella, luego hace un recordatorio, más bien un complemento con las leyes de culto. Y dentro de las instrucciones menciona algunas cosas que son interesantes. La primera, que debían destruir completamente todos los lugares de culto pagano. ¿Ya? Nuevamente, no tenían que dejar rastro, había que evitar, esto, no había que dejar ningún rastro. Todo lo pagano había que dejarlo. Había que cortarlo de raíz de alguna forma. Debían prestar culto a Jehová en un solo lugar, para prevenir la tendencia de mezclarse con los cananeos. Y esto es un tema interesante que si uno lo pudiese aplicar a la actualidad, yo lo pensaba cuando leía esto, si uno lo pudiese aplicar a la actualidad, ¿sabes lo que me hizo acordar? Un poco lo que hacen algunos grupos religiosos que son de la premisa de mezclar todo. No, en esta actividad vamos a estar, no sé, budistas, vamos a estar los Hare Krishna. Oye, pero yo soy cristiano. No importa, ven para acá también, si todo es lo mismo, si acá todos adoramos, todos nos conectamos en un mismo espíritu místico universal y comeremos lentejas, qué sé yo. Me acordaba mucho de eso, porque al final de cuentas, muchas veces el enemigo tiene estrategias que son bien interesantes, voy a decirlo así. Y una de estas veces no es atacar tanto el cristianismo como tal, es diluirlo. Entonces, cuando Dios le ordena al pueblo de Israel que tenían que prestar culto en un solo lugar y no podían andarse mezclando, era también para evitar esto, era para evitar que el pueblo pudiese ser corrompido
por el contacto con otras naciones. Lo cual, ojo, sigue siendo un tema interesante y de debate, probablemente en el sentido de cómo convivimos con otras personas que tienen creencias distintas, hasta qué punto, cuál es el punto límite en el que yo puedo aceptar convivir o asociarme con gente que cree cosas muy distintas a las nuestras. Y eso sí es un tema de debate, porque hay algunos que postularán que el límite es uno o el límite es otro. Acá por lo menos Dios es muy claro, lo que implicaba que lo que ellos no tenían que hacer. Punto 3. Debían erradicar a los que cayeran en la idolatría. Y en algún momento incluso Dios permitiría el levantamiento de falsos profetas para probar al pueblo, también para ir tanteando en qué estamos. Y este punto igual es potente, porque te habla de erradicar, y aquí Dios es tajante. Corta de raíz. Tema que sí es difícil, si lo llevamos a nuestra época actual. Cortar de raíz a la gente que queremos, a la gente que apreciamos, cuando ya llega un punto en que no son de bendición. O que derechamente ellos están adorando, creyendo en falsa doctrina, que también es un tema que puede ser complejo. Que ojo, no es algo tan impensado. A veces uno no se da cuenta y hermanos que uno quiere, familiares, amigos, comienzan a conectarse con otro tipo de creencias. Entonces hay que estar ahí muy atento, muy al ojo respecto a lo que ellos están profesando como fe. Ya, avanzando nuevamente en esta sección bien larga que tenía que ver con las leyes y con el obedecer, hay una última sección que tiene que ver, en palabras muy sencillas, con leyes de leyes sociales. Pablo Job la llama justicia y humanidad, pero en resumen tiene que ver mucho con ley social. En Israel hay que aclarar que en ese punto lo que había era una teocracia. Dios gobernaba. Ya, eso era claro. Dios puso las leyes, Dios las regía. Era un gobierno de él, básicamente. Independiente de que en algún momento se levantasen líderes o que él los levantase por temas puntuales, pero él era el gobernante. Esto generaba una interesante sinergia entre leyes civiles y leyes religiosas que estaban muy conectadas, no eran separadas. Recordar, Israel será un reino de sacerdotes, no se podía separar, o no está dentro de la intención de Dios. Dentro de estas leyes de humanidad, de justicia, estas leyes civiles, algunos elementos que llaman la atención: administración de justicia, instrucciones acerca de los reyes, las porciones de los levitas, lo que les correspondía, qué pasa con los profetas, ciudades de refugio en caso de batalla, en caso de resguardo, y leyes diversas en general, servicio militar, diferencias de vestimenta entre hombres y mujeres, la esclavitud, los extranjeros, los huérfanos, el concubinato, la poligamia, el divorcio. O sea, cuando hace un tiempo les decía de que la ley israelí era una ley avanzada para su época, era en parte también por esto, porque toca muchos temas de forma muy precisa, o sea, aborda temáticas que muchos sistemas legales para su época no consideraban. O sea, sin ser perfecta, pero dio un paso bien adelante respecto a hartas cosas que las legaliza, las pone derechamente en un estándar que antes no había. Y por eso es que en general se reconoce mucho de la ley judía en ese sentido, en comparación con, y aquí justamente vamos a hacer la explicación, en comparación también con lo que pasaba con otros sistemas legales. Ahora, para antes de avanzar esto, entender la ley es compleja y muchas veces entender leyes como esta, y lo pongo acá, marco el último punto, es difícil cuando uno no conoce el contexto judío, porque uno va a leer muchas veces un texto y va a decir, oye, pero esta cuestión es súper machista. La Biblia es machista opresora. Y eso tiene que ver porque hay que entender las leyes en el contexto donde están. Claro, si yo leo esto hoy en día no tiene sentido. Y pasa con muchos pasajes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento y los que están muy arraigados al judaísmo, que son cosas que si uno las escucha hoy en día no tienen sentido por la época. Una vez me acuerdo que lo debatía con unos niños en el colegio cuando trabajaba haciendo clase y hablábamos del amor, tema distinto, al amor romántico, específicamente el amor romántico en ese caso. Y yo les tiraba talla respecto a los piropos de Cantares, po.
que había que entenderlos por qué se decían ciertas cosas en cantares que yo no podría decir actualmente. Por lo que me acuerdo, oh amada mía, tu nariz es como una torre grande y tu pelo es como de camello. Anda a decirle eso a tu señora, po. Charchazo para acá, de vuelta. Y los niños se rían, obvio, porque, o sea, pelo de camello, ¿qué es esa cuestión? Nariz de torre, como una mujer así con una zanahoria en la cara. Pero había que entender el sentido de que el cabello del camello era un animal importantísimo, era valioso, y tener pelo de camello era algo tan valioso como un animal único en el desierto. Y las torres eran símbolos de poder, eran símbolos de estatura, eran símbolos de fortaleza. Entonces, una persona con un perfil como de torre era una persona con un perfil fuerte. Ah, suena más lindo el piropo. Entonces, hay muchos aspectos que hay que entenderlo en función del contexto judío. Aquí siempre es recomendable, hermanos amados, y tómelo como una inversión para asignaturas futuras, consíganse un buen libro de uso y costumbres judías. Paréntesis, paso el dato. Porque es importante para entender muchas cosas que pasan en el contexto judío, que la Biblia los menciona en el contexto judío, que no lo entendemos porque no conocemos la cultura judía. Entonces, recomendación para inversión a largo plazo, para estudiar la Biblia, un buen libro de uso y costumbres de judíos. Hay muchos ejemplares, muchos modelos. Un día podemos recomendar algunos si quieren. Creo que les mandé una foto o no. Si no, les busco una foto y se las mando. Porque son tipos de texto que sirven y que son universalmente útiles. Ya, ahora sí, que tiene que dar la conexión. Ahora, consejos para leer la ley o las leyes. Primero que todo, estas leyes fueron dadas al Israel antiguo, bajo los términos del pacto del Sinaí, entenderlo bajo el viejo pacto, bajo el antiguo pacto. No las compares con las leyes modernas, como punto 2, sino con códigos de leyes similares a la época. Nuevamente, si yo comparo la ley civil, por ejemplo, de Israel, dista mucho de leyes civiles actuales, por la complejidad del proceso legal. Pero si yo la comparo con otros modelos legales, claro que la ley israelita queda bien posicionada. Ya, aquí hay algunos ejemplos que coloqué, que son leyes de la época, para que un poco puedan compararse. El principal y que uno siempre va a encontrar como un ejemplo es el código de Hammurabi, que es el código babilónico, que está acá abajito en esta famosa tabla o monolito de piedra. El código sumerio, que es el Ramnu, que también es un código muy antiguo. Y por último, el imperio asirio, que en general también tenía códigos legales más o menos, comillas, avanzados para su época, pero igual muy distinto y con menos profundidad de lo que te planteaba la Torá. Entonces, entender también o hacer la comparación de la ley no te sirve hacerla con textos modernos, porque nuevamente hay que entenderlo en función de la época, del tiempo y del contexto. Y como punto 3 también interesante para mencionar, comprender el principio central de justicia, que eso es lo que hacía la principal diferencia de Israel. Leyes acá obviamente incluían aspectos legales, incluían aspectos de cosas concretas que debían hacer ellos como nación, los babilónicos, los sumerios, los asirios. Pero si hay una cosa que elevaba mucho el estándar, era el sentido de justicia de la ley israelí. ¿Ya? Porque recordar, Dios es un Dios santo, justo. Por ende, la santidad de Dios se refleja en la santidad y en la justicia que ellos deben tener como hombres. Entonces es muy interesante y tómelo bien como consejo para acercarse a la ley, porque nuevamente cuando uno lee la ley de sopetón, así de golpe, queda ahí para adentro. Insisto, el machista opresor. Pero entenderlo nuevamente bajo su contexto te cambia mucho el panorama y es interesante que hagan ese ejercicio. Ahora, ya. Sección 3, ya estamos en la última patita. La sección 3, como les dije, del capítulo 27 al 34, hasta el final del libro, es una sección que Pablo Job denomina el presta atención, es como ojo, alerta, lo último, que no se nos escape. Y incluye dos grandes mitades. La primera mitad, que tiene que ver con algunas bendiciones y maldiciones que Moisés expresa hacia el pueblo. Ahí está, bendiciones y maldiciones relacionadas con el pacto de Sinaí, la ratificación final que viene después de cruzar el Jordán en este último trecho, la promulgación de la ley de Nebal, ya pasando el Jordán,
Y de nuevamente, lo que pasa con las sanciones a la ley y lo que esto implica de bendición como maldición, que esta es la tónica de esta sección. Bendición y maldición, si pudiésemos llamarlo así, es el principio que está presente. Ahora, para no leer el capítulo 28 completo, que trae hartas cosas, vamos a resumir un poquito cómo plantea las leyes de obediencia en el capítulo 28 de Deuteronomio. Primera mención o primera bendición de la que te habla, prosperidad extraordinaria y en general, ahí está hace una diferencia, de los versículos 2 al 6. Segunda, liberación de los enemigos, que te lo menciona en el 7. Tercero, abundancia en la producción, ya en lo que es lo laboral, lo que implica el sembradío, lo que implica la vida diaria. 4, bendiciones espirituales, enfocado en el 9 y en el 10. 5, prominencia entre las naciones, o sea, Israel va a estar arriba, va a estar acá, sobre. Volvemos a lo que decía Balaam también dentro de lo que él profetiza. Ahora, del 16 en adelante, y te habla de las maldiciones por la desobediencia. Nuevamente, acá lo define mucho. Obediencia trae bendición, desobediencia trae maldición. Dentro de las cosas que menciona en las maldiciones por desobediencia, maldiciones personales para cada uno, la peste, la sequía, derrota en las guerras, plaga, calamidad, cautividad, ojo, invasiones de los enemigos, devastación de la tierra. Y este me llamó mucho la atención y me gustaría si alguien puede ayudarme a leer estos dos pasajes porque llaman poderosamente la atención. Segunda de Reyes 6:28 y Lamentaciones 2:20. Si alguien me puede ayudar. Muy preciso. Segunda de Reyes 6:28 y Lamentaciones 2:20 para hablar un poco de esta idea de lo que pasa con la invasión de los Amén. enemigos. Ya, amén. Segunda de Reyes 6:28 Sí. dice así en el nombre del Señor, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Un poco la advertencia que hacía y las consecuencias que después Israel pasa, como el canibalismo también tuvo ahí su aparición. Y Lamentaciones 2:20. Lamentaciones Dice, 2. Gracias. dice Lamentaciones 2:20, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Ahí está, Irma, gracias. Fíjense que es tan específico lo que menciona Moisés en esta última sección que se ve reflejada y cosas tan brutales, porque esto es brutal, hablar de canibalismo es brutal, pero pasa textualmente. O sea, esta última sección, más allá de su aspecto de enseñanza, pero también tiene mucho de profecía. Porque todo lo que usted ve acá, ¿qué pasa acá? Seguimos, después las plagas y la dispersión entre las naciones, son cosas que pasan. O sea, Israel termina no siguiendo la voluntad de Dios. Y las maldiciones por la desobediencia que éste tuvo fueron tal cual como te las menciona acá Moisés. Te hace un recorrido por muchas de las cosas que el pueblo después sufre. Ahora, si vamos específicamente al último punto, que es la dispersión entre las naciones, también esta se cumple. Recordando tres eventos claves. Primera, la vez que los asirios tomaron Samaria en el 722 a.C. La segunda, que fueron los babilónicos, de la segunda dispersión que hubo. Y la definitiva, que es la que nos cuenta la Biblia después del 70, cuando ocurre después del incendio de Roma, el sitio a Jerusalén y su posterior destrucción. O sea, ya Moisés estaba hablando de la dispersión que se fue cumpliendo en diferentes niveles hasta que Jerusalén, es destruida.
También, aquí, esto lo menciona Pablo Joven en su libro, que me gustó mucho la expresión que usa. Este es un relato que hace un bosquejo perfecto del destino de Israel. La inspiración divina, o sea, acá Dios le puso el máximo poder de palabra a Moisés, porque te hizo la película completa, que era el destino que le esperaba a este pueblo por la desobediencia. Uy, me comí una tilde. Uy, perdón, ahí está. Ahora, dentro de este último discurso de Moisés, ya, y aquí encontramos el último discurso que él se pega en el libro. Uy, tanto mensaje. Está llegando mucho mensaje. Ya. Este es un discurso que saca más en provecho esta faceta personal del libro. Yo les decía en un comienzo, cuando hablábamos del tipo de la tónica del texto, un discurso exhortativo, un discurso lleno de fervor, lleno de pasión. ¿Qué es lo que vemos acá? El discurso de Moisés apela mucho a lo personal. Lo que yo les decía en un comienzo, Moisés fue el más antiguo en este momento, estuvo en todo el recorrido. Vio todo, conoció todo, tuvo una intimidad envidiable con Dios. Y probablemente mientras él hablaba, y volviendo acá, mientras él hablaba de esto, él se dolía porque yo estoy seguro que él sabía que esto iba a pasar. Yo imagino a un Moisés también conflictado porque él conocía el corazón de su pueblo. Y que de una u otra forma esto iba a ir pasando. Predice la apostasía de Israel y su castigo. Vamos a revisar de hecho parte de este discurso que es muy interesante. Y a pesar de la promesa de la apostasía y del castigo de Israel, viene también una promesa de gracia. ¿Ya? Y me gusta mucho esta expresión que se utiliza en algún momento, de que Dios va a circuncidar los corazones de la gente. Y de hecho me acordaba mucho cuando leía Efesios, porque por la licenciatura tengo que leer 1000 veces Efesios, muchas veces, y hablaba mucho del tema de cuando Pablo habla a los gentiles respecto a que ellos antes eran considerados incircuncisos, y como el tema de la circuncisión es este símbolo de un sello, un pacto para con Dios. Y ya de Deuteronomio te da esta imagen que es interesante. Llegará el momento en que no serán sus carnes las que se circunciden, no será su pilín, van a ser sus corazones. Y de hecho me recuerda mucho a esta idea de lo que después te habla en Efesios. Porque ya la circuncisión era de carne. Sino que lo importante era la herencia que tenemos en Dios. La herencia que vino por Cristo, por la cruz. Ser copartícipes de la promesa que decía ahí. Entonces, me llama mucha atención y quería poner esta expresión, esto es lo de los corazones circuncidados, porque lo encuentro muy interesante considerando el momento en el que está. Ahora, esto es un poco largo, lo dejé acá porque quería destacar algunas palabras, por eso no lo van a leer ustedes. Acá estamos en Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20, ya una porción un poquito más larga, y si se fijan bien, traté de marcar todas las palabras que para mí son interesantes, ya para que lo vayan leyendo también con el énfasis. Ahora, escucha, recuerden, oye, escucha, lo que hablábamos antes. Ahora, escucha. En este día te doy a elegir decisión entre la vida y la muerte. Hemos hablado, la pureza, la impureza, la representación que te hablaban en el Levítico y en Números, de lo que es puro e impuro. Entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos, ordenanzas. Aquí vuelvo, repite lo de amar, ya hablamos del tema del amor. Y aparte te agrega el tiro la colita, tú amas y cumples, pues obedeces, y es parte de tu demostración de amor verdadero. Cumple sus mandatos, sus decretos y sus ordenanzas, y agrega, andando en sus caminos, o sea, como una condición, tiene que estar. Cumplir todo esto y andando en sus caminos, es parte de. Si lo haces, todo lo que anteriormente mencionaba, lo del cumplimiento y el andar en sus caminos, vivirás y te multiplicarás. Nuevamente, vuelve el tema de ser una nación grande, multiplicarse, tener descendencia. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti
y también a la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer, haciendo esta conexión con lo que sería Josué después. Sin embargo, si tu corazón, ya corazón ahí, se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Y fíjate lo que está diciendo, vas a ocupar la tierra, pero no vas a tener una vida próspera, no vas a tener una vida larga. Hoy te he dado, y reitero de arriba, a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones, lo que explicamos hace unos capítulos atrás. Ahora, y fíjate, eso me refiero que esto lo dice Moisés, porque este discurso es choro. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Esto no es chacota, está diciendo. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Potente. Yo sé que me pego una predica de esto, tengo guardadito, porque me encantó este disco, un disco super power. Y más que power, tiene que ver nuevamente con un discurso muy personal de Moisés. Palabras muy íntimas. De un líder que sabía, insisto, que sabía que se estaba muriendo, que sabía que no le quedaba mucho, y que trató de entregar este mensaje en lo último que le quedaba de vida. Esa versión, si no me equivoco, es la NTV, si no me equivoco. Esta versión en particular del texto no es la misma que la Valera. Esta, si no me equivoco, es NTV. Ya, avanzamos un poquito. Bueno, ya en la última sección del libro, ya para ir finalizando, como dije, esta no es una clase larga, nos encontramos con los días finales de Moisés. En esta sección, básicamente, que nos encontramos disposiciones finales, básicamente como instrucciones, voy a decirlo así, alentó a los israelitas a esforzarse para tomar posesión de Canaán, puso como sucesora a Josué, cosa que antes ya había pasado, pero yo me da la impresión que es un ratificar. Recuerden que acá va a estar su jefe. Nuevamente lo ratifica, porque esto ya antes habíamos hablado en números de esto. Entregó el libro de la ley a los levitas, ya dejó clara esa parte, listo, ustedes de aquí en adelante se quedan con el libro de la ley, y los levitas toman el cargo docente de Israel, digámoslo como la función de maestría, parte de ellos, maestros de la ley. Dice Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 7 al 8. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, para que nadie tuviese duda, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te desamparará, no temas ni te acobardes. De hecho, esta última frase también la encuentras al comienzo de Josué, algo muy similar a esto, con el famoso esfuerzo dice valiente, que también se conecta con las palabras que ya le había dicho Moisés a Josué anteriormente. La segunda parte de esta sección, ya del 32 en adelante, o sea, de parte del 31 en adelante, es el cántico de Moisés, que es un canto bien bello, bien lindo, que tiene que ver con un resumen de todo lo que es el nacimiento de Israel como nación, ¿ya? Habla de profecía, habla de la niñez de este pueblo. Perdón, voy al chat, un segundo. No es NTV tampoco, es. Uy, déjame chequear la versión entonces, Marisol. Yo juraba que era NTV. Ya, la voy a revisar. Pregúntame después para que no se me olvide, ¿ya? Consulta después más ratito mientras le subo la clase, ahí me consulta, la veo al tiro. Yo juraba que era NTV.
NDI, ¿viste? Porque normalmente no salgo de esas versiones para este tipo de texto, porque No son viene en NTV. ya, si no lo encuentro yo lo chequeo después, pero yo juraba que era NTV. Ya, no, me confundí. Que normalmente uso NTV para este tipo de cosas. Ya, ok. Y antes de morir, Moisés se dedica a bendecir a las tribus de Israel. Básicamente, como dice acá el texto, Moisés presenta la gracia mostrada por Dios. O sea, recuerden de dónde nacen ustedes, recuerden quiénes son ustedes, recuerden lo que Dios hizo por ustedes. Ya, bendición final a las tribus. ¿Se dan cuenta? Moisés está cerrando todo. Está dejando todo ordenadito. Todas sus cosas, por decirlo así, estructuradas, sin mayor conflicto. Jacob contempla a sus hijos desde el punto de vista personal. Moisés los ve según la relación que existe con Jehová en virtud del pacto. Si uno compara lo que Jacob le dice, por eso se refiere a una comparación a las bendiciones que hace uno y otro, claro, Jacob los bendice desde el punto de vista de que pues, sus hijos, pues los bendice como padre. Moisés los ve en función del pacto. Por eso es que esta bendición final tiene un toque muy distinto, no es el mismo principio. Y por último llegamos a la muerte de Moisés. Y aquí pasa algo lindo. Yo les dije hace un rato, Moisés dudo que haya tenido una falsa esperanza de que Dios se iba a arrepentir de lo que dijo, no. Yo creo que Moisés ya tenía claro, cuando Dios le dijo, ya Moisés sabía. O sea, no le entró dudas. Pues lo mismo, Moisés ha tenido muchos defectos, pero tuvo comunión con Dios. Y entendía lo que Dios decía, entendía sus palabras. Entonces Moisés básicamente ya esperando su momento final, llega un momento donde sube, se pierde de la vista de su pueblo, se va al cerro. Dios le permite ver la tierra prometida, le da como, puede decir así, este regalo, este privilegio, de poder contemplar, de que todo el recorrido que este personaje, valga la redundancia, recorrió, no fue en vano. Y yo creo que algo bien interesante, hermanos amados, una vez cuando nos llega la hora, no tenemos la oportunidad de ver de una forma clara el resultado de los propósitos de Dios. Hay veces que no los entendemos. Incluso de nuestra vida nunca los entendimos. Moisés, Dios le da a Moisés uno de esos regalos finales, es decir, aquí está. La razón por la cual yo te llamé en Madián hace tantos años. La razón por la cual te formé. La razón por la cual te enseñé. La razón por la cual tú fuiste y cumpliste con este propósito, aquí está. Y creo que es una muerte buena, una muerte en paz, es una muerte contemplando que todo el recorrido de Moisés no fue en vano, sino que fue un recorrido que trajo fruto. Un fruto difícil, por todo lo conversado, que la tarea no fue para nada fácil. Pero es, al fin de cuentas, un privilegio que él tiene de ver el propósito de Dios cumplido. Porque eso es lo que hace, él lo está viendo cumplido. Y dentro de, bueno, acá hay una mención que hace Pablo Job que me gusta, que habla del evento de Cristo y el monte con la transfiguración, que lo encuentro bien interesante. Mira que tener la oportunidad de conocer a Cristo de una u otra forma, de un u otro medio, yo creo que es un privilegio que le permiten a Moisés para entender al final de cuentas, para ver el panorama completo de las muchas cosas que se predicaron y que él tuvo la oportunidad de hablar, verlas cumplidas en Cristo. Moisés contempla la tierra prometida, dando un último vistazo para, al final de cuentas, morir. Y un segundo elemento que no lo mencioné antes, pero que es algo más anecdótico para mí, no es trascendental, pero es una anécdota. Yo pensaba como otro privilegio más que hubo en este elemento final. Yo decía, oye, en el funeral estuvo Dios nomás. ¿Se imaginan pedazo de funeral que Dios esté presente? Ni Maradona. Ni Maradona tuvo eso. Porque al final de cuentas nadie más estuvo con Moisés, pues estuvo Dios hasta el final. Y es una forma interesante, que al final el único asistente a tu funeral sea Dios.
como despidiendo a un siervo fiel. Ahora bien, ya para, bueno, definitivamente ya ir cerrando y terminando, entonces ya terminamos la parte de clases de PowerPoint. Tenemos un panorama final. El cierre de Deuteronomio con la muerte de Moisés y con el paso hacia la tierra prometida es el punto culminante de toda la Torá. Ya la ley cierra acá, el Pentateuco. Y si tú lees el Pentateuco solo, sin el contexto de la revelación completa, es interesante porque queda como un cliffhanger para la segunda parte de la película de Hollywood. Porque al final de cuentas te deja con preguntas. Nuevamente, entendiendo solamente esa información. ¿Qué va a hacer al final el pueblo? ¿Van a obedecer a Dios? ¿Vivirá en la tierra prometida? Porque todo lo que se nos dijo en la Torá fue el recorrido, o sea, la conformación de Israel como una nación y el recorrido que ésta tuvo hasta a puertas de la misión que Dios le había puesto en la tierra prometida. O sea, es muy interesante esto. Es muy interesante cómo al final, si uno toma solamente la Torá, te dejan este cliffhanger, te dejan este punto ahí de duda. Es un libro que, o sea, es un conjunto de libros que por sí solos no termina de responder. De hecho, y aquí lo quería agregar, esto lo encontré por ahí, lo encontré muy interesante, nos dejan algunas dudas, que ojo, no las entendemos solamente con el Pentateuco, las entendemos en función de toda la Biblia. Aquí me estoy refiriendo a solamente el Pentateuco. Génesis nos ha hablado de la descendiente, la simiente de la mujer o la simiente del hombre que vendría a derrotar a la serpiente, cuando hablábamos de Génesis 3:15 y la primera promesa mesiánica. Pero si yo no tengo ese elemento, esta me queda en duda. ¿Cómo rescatará Dios al mundo a través de la familia de Abraham? Porque claro, habló de la descendencia y cómo esto sería un reino de sacerdotes, pero nunca te explicó el cómo. Digo que esto iba a pasar, pero no te adelantó la forma. En Génesis 12. ¿Cómo puede ser un Dios santo, ser reconciliado con un pueblo rebelde? Todo lo que vimos en Éxodo, en Levítico, en Número, o sea, ¿cómo Dios en su santidad va a terminar reconciliándose con este pueblo que ya sabemos que no juntaba ni pegaba mucho? También es una pregunta que no queda totalmente respondida. Y por último, ¿cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Haciendo un poco esta referencia a la circuncisión de corazón. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Porque hasta ahora no nos dio una respuesta definitiva. Nos habla solamente de obedecer. Nos habla de cumplir. Pero acá te pone este elemento nuevo. O te deja esta duda nueva. ¿Cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Entonces, claro, uno leyendo esto en función de toda la escritura, podemos responder estas preguntas. Entendemos a Cristo, entendemos la misión de la iglesia, entendemos básicamente el rol de Cristo como un mediador entre la humanidad rebelde y Dios santo, y entendemos cómo el Señor transforma los corazones del ser humano. Pero si nos quedamos solamente con el panorama del Pentateuco, nos quedan más dudas, o sea, nos quedan muchas dudas importantes que quedan ahí, probablemente porque no es la función del libro explicarlo. Ya no es que sea incorrecto, el libro, este es el límite de lo que te cuento. Y terminamos. Ya oficialmente quedamos ok con las PowerPoints de Pentateuco. Dudas, preguntas, consultas. Pato, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué Dios establece la circuncisión y no establece, no sé, que le corten la oreja, que le saquen un diente? ¿Cuál tiene algún significado en especial? Porque yo he escuchado que tiene que ver algo también con la parte higiénica, pero Sí. ¿cuál es el trasfondo que hay en eso? Mira, la verdad no tengo muy claro cuál es el trasfondo específico. Claro, entendemos la parte higiénica y un tema de salud que tiene que ver, ya, eso es distinto. Sí. Pero si estoy sincero, no tengo claro por qué específicamente ese rito y no otro, como tú bien dijiste. Porque al final de cuentas podría ser cualquier tipo de otro rito. Pero no, tendría que verlo más en profundidad. Pero hasta ahora no he leído como claramente una respuesta de por qué específicamente la circuncisión.
¿Ya? Entonces, te lo dejo ahí. Sí, algo muy distintivo. Ya puede ser una señal de que diferencia a otros pueblos, tal vez se tomó como una clave nuevamente, porque otros pueblos hacían otras cosas, perforaciones, tatuajes tribales. De hecho, cuando uno, por ejemplo, encuentra en la Biblia esta prohibición de los tatuajes, esto de marcar la piel, que se usa mucho para argumentar eso, no tenía tanto que ver por un tema estético, era de ver porque muchas de las señales de otras naciones eran tatuajes tribales. En el caso de las muertes, los tatuajes mortuorios. Entonces, me imagino que en parte, sí, muy humanamente tiene que ver con un tema de diferenciación. Ahora, que hay un elemento más profundo o espiritualmente radicado, no lo conozco y por ahora no lo he visto, pero sería Es que, interesante indagar más en eso. A nivel cultural puede ser que haya también alguna referencia más temprana, pero ahora no, te estaría chamullando. Y Marisol pone por el chat, es como el libro de Hechos en ese aspecto, que aún sí se sigue escribiendo. Claro, en cierta medida uno podría argumentar de que el libro de Hechos también, pues es un libro que nosotros somos los herederos de ese libro, por decirlo de una manera así muy poética. Y también entendiendo que incluso en el Apocalipsis hay cosas que no se responden, que tienen que ver con la voluntad del Señor. Y eso hay que entenderlo. La Biblia es una revelación progresiva. Y lo que se nos planteó en el Pentateuco es una parte de un contexto mucho más grande, que aún hasta el día de hoy hay cosas, detalles que no sabemos. Y que tendremos que estar ante la presencia de Dios seguramente para entenderlos. ¿Ya? Estimados entonces, sí, estimadas, voy a hoy día mandarle esta última power, que es la que nos falta. Estamos ok con el material, llamémosle material de los PowerPoint. Les voy a mandar igual la última tarea, que es lo de Deuteronomio, basado en el libro de Pablo Hoff, así que van a tener de aquí a final de la clase, estas últimas 2 semanas, eh, todo ya listo. Próxima semana va a ser probablemente una clase un poquito más corta, yo creo que vamos a estar solamente hasta 9:30, no creo que más que eso, porque haremos una actividad grupal, ya probablemente dividido en todo el curso, si que me resulta el experimento con el Zoom y sus salas aparte, si no la adaptaré para que sea solamente una sola sala y no tengamos que mayor enredo en separar la gente y se pueda generar un poquito el caos. Pero va a ser una actividad, a eso me refiero, va a ser una actividad sea personal / curso o solamente curso, ahí vamos a tener que ir viendo cómo lo podemos hacer. Eso va a ser la otra clase. Luego la semana que va a quedar, que quede una semana por decirlo libre, va a ser netamente para pendientes. Los que deban trabajos, los que deban tareas, los que deban lo que sea, va a ser la semana para ponerse al día. Obviamente hay un factor de atraso que yo se los cuento por razones obvias, a menos que haya sido un tema puntual y justificable, que son esas cosas que uno sabe que se nos escapan de la realidad. Y va a ser la semana para finiquitar esos últimos detalles. En teoría, ya a esa altura tendría que yo tener la nómina de las notas para irlas subiendo y también tenerlas ya listos cada uno con sus promedios. Eso, dudas, preguntas, consultas. Has enviado 3 tareas, ¿no es cierto? En Pentateuco te chequeo al tiro. Sí, Teresa, y la última era Levítico. Entonces Sí. faltaría Números y Deuteronomio. Justamente, Ya. como dice la hermana. Entonces, esta última tarea va a incluir esos elementos que faltan. Porque hasta ahora, los de los 2 trabajos grandes estuvieron el primero. Uy, se me fue. Que fue la biografía del patriarca. El ensayo, que fue el que entregaron la semana pasada. Las 3 tareas del libro, más la cuarta que les voy a enviar, que va a tener Deuteronomio y Números, lo que nos falta. Y las actividades de clase, que es mi checklist de las participaciones, básicamente, y las cosas que he podido ver. Que es lo que yo clase a clase voy haciendo, hermanos amados. No es un porcentaje que determine si usted pasa o no de curso, pero sí creo relevante que también sea un elemento a considerar. Hay trato de ser bien aterrizado en el sentido de que hay gente que yo sé que le cuesta más, por ende, igual hay un criterio ahí. Hay gente que tal vez no pregunta mucho en clase acá en la sala, pero por interno, profe, esto, no entendí esto, me corrige esto. Entonces, también hay elementos que uno va jugando en el nivel de participación y que también hay que considerarlo, ya que no fue un año normal y un formato normal, así que hay que ser ahí bien abierto de mente. Así que eso, hermanos amados, vamos a ir terminando entonces. Ya queda poquito, ánimo los que están en otras asignaturas, porque la idea es que todos podamos terminar bien el año. Ya
queda poco, así que ánimo, harta paciencia, harta fe y darle con todo, pues no queda otra, ¿ya? Mi hermana Marisol, si nos puede por favor guiar en oración. ¿Sí? Ok. Es que le escuché cortado. Ah, sí, Disculpe. perdón, ya, disculpe, sí, usted. Inclinamos nuestro rostro entonces.